Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Evelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento amplificador operacional en configuración lineal. El contenido de esta presentación es el siguiente: 1. Cortocircuito virtual, 2. Configuraciones lineales, 3. Ejemplo y 4. Resumen. El amplificador operacional es un dispositivo electrónico marcado con este símbolo. Tiene dos entradas, la entrada no inversora marcada como B+, y la entrada inversora marcada como B-. La salida es igual a la diferencia de estas dos señales multiplicada por una ganancia bastante alta y con la característica de tener también una impedancia de entrada muy alta. Estas dos características permiten que, bajo ciertas condiciones, se produzca algo conocido como cortocircuito virtual. El cortocircuito virtual se produce cuando hay un elemento que conecta la salida con la entrada inversora. Es decir, se encuentra una realimentación negativa. En ese caso, si el amplificador operacional no está saturado, se tiene que el voltaje en la entrada no inversora es igual al voltaje en la entrada inversora y además no hay circulación de corriente. Estas dos ecuaciones permiten hacer el análisis de los amplificadores operacionales en configuración lineal. Miremos esta primera configuración conocida como seguidor. En este caso, la realimentación negativa está dada por conectar directamente la salida con la entrada inversora. Aplicando el cortocircuito virtual, sabemos entonces que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Esta configuración, aunque simple, permite hacer el acople entre dos sistemas, ya que la entrada tiene una alta impedancia. Miremos ahora la configuración del amplificador inversor. En este caso, la realimentación negativa se da por una resistencia RF que conecta la salida con la entrada inversora. Por cortocircuito virtual se sabe entonces que el voltaje en la entrada inversora es igual a tierra, a 0. Y como no hay circulación de corriente entre la entrada inversora y la no inversora, toda la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por RF. La corriente que pasa por R1 será entonces el voltaje de entrada BI sobre R1 y la corriente que pasa sobre RF será la opuesta de la corriente generada por V0, es decir, menos V0 sobre RF. Al despejar obtenemos que el voltaje de salida es igual a menos RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Otra configuración es el amplificador no inversor. En este caso, entre la salida y la entrada inversora se tiene una resistencia RF. La corriente que pasa por RF es la misma corriente que pasa por R1, por lo tanto podemos encontrar el voltaje en la entrada inversora como un divisor de tensión. El voltaje en la entrada inversora es igual al voltaje de entrada y despejando el voltaje de salida VO es igual a RF más R1 sobre R1 por el voltaje de entrada BI. En la configuración del sumador inversor tenemos tres entradas BI1, BI2, BI3 y la salida BO. Por cortocircuito virtual sabemos entonces que el voltaje en la entrada inversora es igual a 0. La corriente que pasa por RF será entonces la suma de las tres corrientes que pasan por R1, R2 y R3. La corriente por R1 es BI1 sobre R1, corriente por R2, BI2 sobre R2 y la corriente sobre R3, BI3 sobre R3. La corriente sobre RF será menos B0 sobre RF. Al despejar la salida BO, obtenemos que es igual a el inverso de la suma ponderada de los tres voltajes. La ganancia de cada voltaje se puede establecer con las resistencias R1, R2 y R3. Otra configuración conocida como restador
tiene dos entradas, BI1, BI2, y una resistencia de realimentación RF entre la salida y la entrada inversora. Como entre la entrada inversora y la no inversora no hay circulación de corriente, se tiene que B más es igual al divisor de tensión de BI1 con respecto a R2 y R3. La corriente que pasa por R1 viene dada por 1 sobre R1 por BI2 menos B menos. Y es igual a la corriente que pasa por RF, dada por 1 sobre RF por B menos menos B0. Despejando B0 se obtiene esta expresión y reemplazamos por la expresión para B+, obteniendo una diferencia ponderada de los dos voltajes de entrada. Un caso especial de esta configuración es cuando RF más R1 es igual a R2 más R3. En ese caso, el voltaje de salida VO es igual a R2 sobre R1 BI1 menos RF sobre R1 BI2. Si además se hace R1 igual a R2 y RF igual a R3, se obtiene entonces que B0 es igual a RF sobre R1 por la diferencia entre BI1 y BI2. Miremos ahora la configuración como integral. En este caso, el elemento que permite la realimentación es un condensador CF conectado entre la salida y la entrada inversora. Por cortocircuito virtual el voltaje en la entrada inversora es 0 y la corriente que circula por R1 es la misma corriente que circula por el condensador. La corriente que circula por R1 es BI sobre R1 y la corriente en el condensador es menos CF por la derivada de BO sobre DT. Despejando BO e integrando, se obtiene que el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre R1 por CF por la integral de BI dt. Si a esta configuración le adicionamos más entradas, la suma de las corrientes que circulan por cada resistencia va a ser igual a la corriente en el condensador. En este caso entonces, la corriente por R1 será BI1 sobre R1, corriente por R2, BI2 sobre R2, la corriente por R3, BI3 sobre R3. Y eso va a ser igual a menos CF por la derivada de BO sobre DT. Despejando la derivada e integrando, obtenemos el negativo de la integral de una suma, donde cada voltaje tiene su propia ganancia dada por 1 sobre la resistencia correspondiente por CF. Un último ejemplo es la derivada. En este caso la realimentación se da por una resistencia RF. Por cortocircuito virtual sabemos que la entrada inversora tendrá un voltaje de 0 y que la corriente en el condensador C1 será igual a la corriente en RF. La corriente en el condensador es C1 por la derivada de BI sobre DT y la corriente en la resistencia es menos 1 sobre RF por BO. Despejando obtenemos que BO es igual a menos RFC1 por la derivada de BI sobre DT. Una gran ventaja de estas configuraciones de los amplificadores operacionales es que se pueden analizar de forma independiente, es decir, un circuito que tenga varios módulos de amplificadores operacionales interconectados, el análisis se puede hacer por cada amplificador independientemente. Por ejemplo, considere el siguiente circuito, donde la entrada está marcada como B3 y la salida es el voltaje de este nodo marcado en azul. Vamos entonces a sacar su equivalente en diagramas de bloque. Aquí hay un amplificador inversor de ganancia menos 0.5. Aquí otro amplificador inversor de ganancia menos 1. Aquí se encuentra un sumador inversor. Aquí una integral de ganancia menos 1. Aquí un amplificador de ganancia menos 2. Y aquí una integral de ganancia menos 1.
En este video se trató la realimentación negativa en un amplificador operacional y cómo éste da paso a diferentes configuraciones lineales. Para hacer el análisis, se introdujo el cortocircuito virtual, en el cual el voltaje de la entrada inversora y la no inversora es el mismo, pero no hay circulación de corriente entre ellos. Se trataron diversas configuraciones lineales y a través de un ejemplo se mostró cómo cada configuración puede ser tratada de manera independiente. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.